buenas noches, bienvenidos a su programa El Maná, Alimento para el Espíritu. Estamos en esta noche pues también muy contentos como en cada programa por la oportunidad que nos da el Señor para seguir compartiendo la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de Juan y bueno, yo quiero comentar. Ya hemos estado en programas anteriores. Mi nombre es Jonathan Lozano, servidor de ustedes, y estamos aquí en ausencia del titular de este programa, el hermano Alfonso Juárez, y también en ausencia de nuestro hermano Isaac, pues me han pedido que esté aquí continuando compartiendo, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Pues en estos días hay eventos con jóvenes donde nuestros hermanos, nuestro hermano Alfonso, nuestro hermano Isaac, pues han estado sirviendo en algunas de estas áreas para con los jóvenes, aprovechando, como todos sabemos, estos días, este mes de julio, que es vacaciones, ¿verdad? Entonces, pues hay actividades con los jóvenes, palabra del Señor especial para ellos, y pues yo les mando muchos saludos a mi hermano Alfonso Juárez y también a mi hermano Isaac Domínguez. Estamos aquí pues por la comunión con el Señor y la comunión con nuestros hermanos. Hemos experimentado que la bendición está siempre en la comunión que tenemos con el Señor y en la comunión que también tenemos con nuestros hermanos. Así que por un lado pues estoy aquí solo, pero por el otro lado sabemos, no estoy solo, principalmente estoy con el Señor Jesús, estoy con Dios y estoy con la oración de muchos de nuestros hermanos y hermanas. Bien, entonces quería decir esto también para que supieran y que también oraran por nuestros hermanos en estas actividades, en estos eventos que hay con los jóvenes, para que el Señor los siga ganando y los siga guardando. Él quiere cambiar la era y necesita mucho a los jóvenes, desde los jovencitos de secundaria, los jóvenes de la universidad y aún los jóvenes que ya se han graduado y están trabajando. Bien, de eso después les compartiremos más en detalle y les queremos recordar el teléfono que tenemos aquí en el estudio, que es el 19-36-88-01. Nos pueden llamar. Pueden, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, todos los que nos llamen, amigos, hermanos en Cristo, pues también les mandaremos el Evangelio de Juan, versión recobro. Ya les hemos compartido de esta Biblia, versión recobro, donde tenemos más de 15,000 notas explicativas que nos ayudan mucho para tener un estudio apropiado de la Biblia, de la palabra del Señor. Así que les recordamos el número de teléfono 19-36-88-01. Si nos están hablando de cualquier parte de la República, pues ya sabemos que ya cada llamada de cualquier lugar en nuestro país es como una llamada local. Les recordamos el número del área aquí de la LADA es 81. Repito, es 19-36-88-01. En las redes sociales también estamos con ustedes. En Facebook estamos en Tubox Monterrey y en YouTube estamos en Radio Tubox 1. Y pues la página aquí de la estación, que es www.tuboxtv.com. Así que se pueden comunicar con nosotros. Y hemos tenido una costumbre muy apropiada, muy sana al inicio de cada programa, que es primeramente orar al Señor. Sabemos que
si no estamos en Él, por nosotros mismos no somos absolutamente nada. Así que queremos darle a Él pues la preeminencia, la honra y la gloria para que Él obre. Él ha estado obrando en todos estos programas y queremos que hoy también lo siga haciendo. Así que pues vamos a hacer una oración al Señor para ponernos en sus manos, seguir confiando en Él, y les acompaño a que oremos juntos para seguir tocando la vida del Señor. Señor Jesús, en esta hora te damos muchas gracias por este programa, por esta nueva oportunidad que nos das. Oramos a ti, Señor, para que tú nos sigas iluminando con tu palabra. Gracias que tu palabra es viva. Gracias que tu palabra es eficaz. Síguenos nutriendo en esta noche. Síguenos iluminando, Señor. Queremos ser llenos de tu palabra y te damos muchas gracias por el Evangelio de Juan. Tú sigue alcanzando a todos aquellos que te buscan con un corazón genuino. Atráelos a ti, aún aquellos que todavía no han creído en ti. Señor, esta es la oportunidad. Cautívalos, muéstrate una vez más, revélate a ellos por medio de tu rico hablar. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro todo. Amén. Pues después de la oración vamos a seguir compartiendo. El programa pasado llegamos ya al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Creo que es apropiado, creo que es necesario poder compartir un poquito más de por qué estamos hablando del Evangelio de Juan. Pues tenemos hablando del Evangelio de Juan, iniciamos en el mes de mayo del año pasado, en el 2015, así que ya llevamos un año, 2 meses a través de este Evangelio de Juan. Claro, antes del Evangelio de Juan, como ya hemos dicho y ustedes lo saben, quienes nos han estado siguiendo cada semana, pues el hermano Alfonso Juárez, que es el titular de este programa, inició con este programa y luego nos invitó a seguir compartiendo. Él ha compartido de una manera muy, muy fuerte en el Señor, con el amor del Señor, pues el Evangelio también. Él ha aprovechado cada oportunidad para compartir la palabra y siempre con la intención de que más personas vengan a creer en la manera apropiada en el Señor. Entonces él ya tenía algunos meses y nos invitó a seguir compartiendo, y vimos también cuando decimos tenemos comunión, estuvimos orando entre los hermanos, buscando al Señor, y hubo el sentir de tocar el Evangelio de Juan. Queremos decir que todos estos puntos, hermanos, hermanas en Cristo, amigos, es un trabajo y es una labor también de muchos hermanos que a través de mucho tiempo y muchos años atrás han estado cubriendo y compartiendo el Evangelio de Juan. En mi caso, yo tengo 41 años de creyente, y el Evangelio de Juan pues siempre también lo disfruté. Versículos que yo podía ver y disfrutar en el capítulo 3, en el capítulo 10, pero llegar al punto y ver todo el Evangelio de Juan y ver que hay un tema, y el tema de este Evangelio, hay 2 palabras claves en el Evangelio de Juan, que es vida y edificación. Entonces,
hemos dicho que Juan, el Evangelio de Juan es el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Los primeros tres es Mateo, Marcos y Lucas. Y cada evangelio nos presenta al Señor Jesús de diferente perspectiva. Mateo nos presenta al Señor como el Rey, porque nos habla ahí del reino de los cielos, y nos presenta al Señor Jesús como el Rey, y Él es el Rey. Dice la palabra que Él es el Rey de reyes. En la actualidad, todavía en algunas naciones hay reyes, hay reinas, y años atrás, siglos atrás, pues había más reyes, pero nuestro Señor Jesús es el Rey de reyes. Entonces, Mateo nos presenta al Señor Jesús como el Rey. El Evangelio de Marcos nos presenta al Señor Jesús como el siervo, como el esclavo, como aquel que no vino a ser servido, sino a servir. Él vino a servirnos, y aún en esta noche sigue sirviéndonos, dándonos de Él mismo. Así que Marcos nos presenta al Señor Jesús como el esclavo, como el siervo. Y luego llegamos al Evangelio de Lucas, el tercer evangelio, y Lucas nos presenta al Señor Jesús como el hombre perfecto, el ser humano que ha alcanzado el nivel más alto de moralidad. Al ver el Evangelio de Lucas vemos al Señor Jesús como el hombre perfecto. Y llegando al Evangelio de Juan, Juan nos presenta al Señor Jesús como Dios. Él es Dios. Así que por eso decimos que Él es Dios, pero también Él es hombre. Él es el Dios completo y es el hombre perfecto. Y Juan nos presenta al Señor Jesús, como ya dijimos, como Dios, pero Dios viniendo al hombre como vida, no como la vida humana. Nosotros, los seres humanos, ya tenemos la vida humana. Esta vida a la cual se refiere el Evangelio de Juan es la vida divina, la vida eterna, la vida indestructible, la vida que no perece jamás. Así que por eso decimos que el Evangelio de Juan es un libro donde nos presenta al Señor Jesús como Dios, y Dios siendo para nosotros vida, y cuando está la vida del Señor, entonces hay edificación, que es lo que está en el corazón del Señor Jesús, que su iglesia sea edificada. Si hay vida, entonces hay edificación. Si no hay la vida, la edificación no se puede llevar a cabo. La edificación, estamos hablando, la edificación de la iglesia. Decimos esto para poder, si algunos amigos, hermanos en Cristo nos tienen poquito que nos han estado sintonizando, pues creemos que es bueno tener todo el contexto completo. Así que desde el capítulo 1 hasta donde vamos en el capítulo 19, hemos visto este principio gobernante en el Evangelio de Juan: la vida y la edificación. En el capítulo 2 vimos cómo el Señor estableció un principio cuando va a las bodas de Caná. Establece un principio de, Él cambió el agua, la cambió en vino, y ahí estableció un principio de cambiar la muerte en vida. A partir de ahí, del capítulo 2, viene el capítulo 3, desde Nicodemo, y todos los casos que vienen hasta la experiencia de Lázaro, vemos situaciones distintas del ser humano, pero con la misma necesidad, la necesidad de la vida del Señor. Entonces, en cada caso, el Señor vino a cambiar la muerte en vida. Por eso,
yo les comparto y doy mi testimonio que ahora ver el Evangelio de Juan desde esta perspectiva, pues es algo que nos ayuda mucho, nos da mucha bendición y nos edifica, porque son principios del Señor, son principios de vida que siguen siendo vigentes. Cuando nosotros guardamos estos principios de vida, entonces se lleva a cabo entre nosotros, los hermanos, en el Señor, la familia de la fe, se lleva a cabo la edificación. Y es donde entonces el Señor está contento, porque es algo que está, como dijimos ahorita, en su corazón. Así que estamos muy agradecidos con el Señor que en este año y 2 meses hemos llegado al capítulo 19, donde ya vemos los hechos previos a su crucifixión, a su muerte. Y luego vamos a continuar, esperamos ya la próxima semana entrar en el capítulo 20, donde nos habla de este hecho también maravilloso. Cada paso que dio el Señor, hay tanto que compartir, hablando, claro, en el capítulo 20 de la resurrección del Señor. Pero ahorita vamos a tocar algo en cuanto a la muerte del Señor. Y antes de ir adelante, pues vamos a un corte de alabanza para después continuar con ustedes compartiendo ya las últimas porciones, los últimos versículos del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Vamos a este corte de alabanza y ahorita regresamos en un momento. Respuesta a su eterno amor.
Vamos a continuar como ya les habíamos dicho. Estamos en el capítulo ya 19 del Evangelio de Juan. Los programas anteriores cubrimos este asunto donde el Señor mismo, Él tomó la iniciativa cuando van a buscarlo para aprenderlo. Él tomó la iniciativa y dijo: yo soy Jesús a quienes ustedes buscan. Entonces vimos cómo el Señor en ningún momento huyó. En la primera vez cuando les dijo yo soy, vimos en la palabra que cayeron a tierra, y Él no se aprovechó de eso, sino para continuar nos referimos a eso de que para que Él pudiera escapar, Él se mantuvo ahí. Y aun cuando ya lo iban a detener, les dijo a los soldados, a los alguaciles, que a sus discípulos no les hicieran nada. Entonces vemos aquí un corazón pues muy amoroso, de alguien que realmente nos ama, que aún en esta situación difícil, Él estaba al pendiente de sus discípulos. Bueno, fueron algunos de estos puntos que ya cubrimos, y yo quisiera, si me acompañan ahí donde estén, con la palabra del Señor. Si tienen otra versión, no hay problema, lo pueden continuar, la versión que tengan. Estamos en el capítulo 19 y voy a dar lectura del versículo 31 al 37. Y hay una parte donde quisiéramos ahí permanecer para seguir compartiendo con ustedes lo que vamos a seguir viendo de las riquezas en esta porción de la palabra. Versículo 31 voy a iniciar, y el último que voy a leer es el 37 del capítulo 19. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de sábado, pues aquel día de sábado era el gran sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Aquí el versículo 34 es clave, es crucial. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio dio testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Fíjense, en esta porción del Evangelio de Juan, del capítulo 19, es cuando el Señor, después de esta muerte tan terrible en la cruz del Calvario, Él ya murió. Entonces, en el versículo 34, fíjense, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Algo muy interesante en esto es que solamente Juan toca este asunto de que salió de su costado sangre y agua. Y vamos a ver, y aprovechamos para, como les comenté en la primera sección, tenemos una nota muy importante en la versión Recobro, esta Biblia de estudio, que voy a leerla y nos detendremos para enfatizar algunos puntos. Aquí en cuanto a sangre y agua, fíjense, dice la nota: dos sustancias salieron del costado abierto del Señor, sangre y agua. La sangre efectúa la redención y así quita los pecados para comprar la iglesia.
El agua imparte vida y así acaba con la muerte para producir la iglesia. La muerte del Señor, por un lado, quita nuestros pecados y por otro nos imparte vida. Por lo tanto, tiene dos aspectos: el aspecto redentor y el aspecto de impartir vida. La redención tiene como fin impartir vida. Lo narrado en los otros 3 evangelios muestra solamente el aspecto redentor de la muerte del Señor. Lo narrado en Juan muestra no solo el aspecto redentor, sino también el de impartir vida. Fíjense bien, en Mateo 27, en Marcos 15 y en Lucas 23 aparecieron las tinieblas, un símbolo del pecado, y se rasgó el velo del templo que separaba el hombre de Dios, al hombre de Dios. Estas señales están relacionadas con el aspecto redentor de la muerte del Señor. Las palabras pronunciadas por el Señor en la cruz, tanto en Lucas 23, donde dice, Padre, perdónalos, y en Mateo 27, cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puesto que Él llevaba nuestros pecados en ese momento, también muestran el aspecto redentor de su muerte. Pero el agua que fluyó y los huesos que no fueron quebrados, como lo menciona Juan en los versículos 34 y 36, son señales que se relacionan con la muerte del Señor en su aspecto de impartir vida. La muerte que imparte vida liberó la vida divina del Señor desde su interior para que se produjera la iglesia, la cual se compone de todos sus creyentes en quienes se ha impartido la vida divina. La muerte del Señor, la cual imparte vida, es tipificada por el sueño de Adán, del cual fue producida Eva, y es representada por la muerte del grano de trigo que cayó en la tierra para llevar mucho fruto, para hacer un solo pan, el cuerpo de Cristo. Por tanto, también es la muerte que propaga y multiplica la vida, la muerte que regenera y reproduce. Sentí leer toda esta nota porque nos ayuda mucho a ver este aspecto tan glorioso de parte del Señor para nosotros. En el versículo 36, primero en el versículo 34 de Juan 19 dice que de su costado, después de que este soldado lo atravesó con su lanza, salió sangre y agua. Entonces, como ya hemos visto, la sangre del Señor es para perdonar y redimirnos de todos nuestros pecados. De acuerdo a la justicia de Dios, el que pecaba, su fin era la muerte. Por eso cuando el Señor va a la cruz, Él cargó con todos nuestros pecados. Por eso fue algo tremendo. Si uno ve nada más los pecados de uno en lo personal, qué tremendo. Ahora, si tomamos los pecados de toda la humanidad, pues el Señor llevó el juicio que le correspondía al ser humano, a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Él tomó este juicio para Él. Por eso, al ir a la cruz, derramó su sangre. Y este es un aspecto también bien importante y bien crucial. Hemos dicho que el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas nos muestran este aspecto redentor del Señor. En esto nos muestra cómo el Señor murió para perdonar nuestros pecados. En otras palabras, Él con su muerte pagó el precio que Dios demandaba y la justicia de Dios fue cumplida. Así que al derramar primero su sangre, vemos este aspecto redentor, que es crucial.
que es base, pero el propósito del aspecto redentor es para impartir la vida del Señor. Por eso aquí, especialmente en el Evangelio de Juan, en este versículo 34 del capítulo 19, no dice que solamente salió sangre, dice que salió sangre y agua. Y agua aquí, en el aspecto positivo, nos muestra que el propósito de la redención del Señor, cuando el Señor nos perdona, eso ya ha sido un hecho consumado, un hecho ya para siempre. Aquel que viene y cree en el Señor, cree por fe esto. Así que el propósito de la redención es para que el Señor se imparta a nosotros como esta vida, la vida que el ser humano necesita. Como ya dije, nosotros ya nacimos, ya tenemos una vida humana, una vida que tiene un inicio y que tiene un fin. Pero la vida que tú necesitas, que yo necesito, que cada persona necesita, es la vida del Señor. Por eso, en la muerte del Señor, en esta perspectiva de Juan, nos muestra cómo del Señor salió sangre y salió agua. Sangre para redimirnos y comprarnos y pagar este precio altísimo. Y agua para liberar la vida del Señor e impartirse a nosotros como esta vida, para que nuestro ser, la muerte, sea hecha a un lado y venga la vida del Señor y haya este cambio en nosotros. Solamente Él puede cambiar la muerte en vida. Por eso Juan lo toca de una manera especial, y por eso decíamos al principio que las palabras cruciales en este Evangelio de Juan es vida y edificación. Aquí, al ver que también salió el agua, es para mostrarnos este aspecto de la vida del Señor. Está el aspecto de la redención y está el aspecto de el impartir la vida del Señor. Así que esto es tan importante verlo, y también verlo en la palabra y disfrutarlo también por experiencia. La primera experiencia que uno tiene al creer en el Señor nos perdona, nos redime, nos limpia con su sangre, pero también viene a nosotros como vida, y esa es la regeneración. Ese es el primer aspecto de la salvación, vamos a decirlo así, orgánica, que tiene que ver con la vida. Primero, en el aspecto jurídico, en cuanto a la justicia del Señor, la redención nos perdona, nos redime, el Señor pagó el precio. Y en el aspecto orgánico viene la vida y volvemos a nacer. Eso fue lo que en el capítulo 3 el Señor le compartió a Nicodemo, que él necesitaba nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es el ser regenerado, cuando la vida del Señor viene a nosotros. Así que los que hemos creído en el Señor tenemos dos nacimientos: el nacimiento que fue por nuestros padres, por la vida de nuestros padres, y el segundo nacimiento, el volver a nacer, pero espiritual, por la vida del Señor. Así que pues esta es algo muy rico. Vamos a irnos a otro corte y vamos después a esta última sección a seguir compartiendo unos versículos más del capítulo 19 de Juan. Vamos a un corte de alabanza y ahorita, en un momento, regresamos con ustedes. Exhortó por las compasiones de Dios, que presentéis
nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Nos amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Nos amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio De la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Qué bueno que continúan con nosotros. Pues llegamos a esta última sección y quisiéramos pues seguir compartiendo esto tan rico, como ya dijimos en el versículo 34, como del Señor, cuando es traspasado por una lanza por uno de los soldados, del Señor salió sangre y salió agua. No olvidemos, esto es algo muy significativo y que tiene que ver con nuestra experiencia. Así que la sangre, no olvidemos esto, la sangre es para nuestra redención, el agua representa la vida que es liberada del Señor para ser impartida en nosotros. Así que cuando nosotros creemos en el Señor viene a nosotros como vida y, como ya dijimos, tenemos este nuevo nacimiento. Somos regenerados y entonces continúa la salvación orgánica para después seguir con la transformación de nuestra alma y finalmente la transfiguración de nuestro cuerpo. Todo esto llevado no por nuestros esfuerzos ni por una buena intención, sino llevado a cabo solamente por la vida del Señor, por la vida del Señor. Así que esto es tan importante. Hemos también aquí, y quisiéramos nada más aprovechar, señalado de acuerdo precisamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, algo tan sencillo en los versículos 11 y 12,
pero que es tan importante este asunto de creer en el Señor de acuerdo a la palabra. El concepto que hay en la mayoría de la gente piensa que creer es solamente pues tener a Dios mentalmente. Creo que todos o la mayoría desde pequeños sabemos, creemos que hay un Dios, hay cierto temor, pero de acuerdo a precisamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, dice que creer en el Señor es recibir. Si uno ha creído en el Señor es porque uno lo ha recibido. Precisamente el día de hoy, al estar con un hermano compartiendo, mi esposa y yo estuvimos visitándolo y nos compartía nuestro hermano Washington que él tuvo la oportunidad hoy en la mañana de compartirle a un joven taxista la palabra del Señor. Y precisamente esto fue lo que a él le impactó mucho, el asunto de que creer no es solamente tener en la mente un pensamiento acerca de Dios, sino creer es recibirlo. Por eso señalamos esto, porque de acuerdo a la palabra, creer es recibir. Así que si aún no has recibido al Señor, pues quiere decir que todavía no has creído. Sí, no dudamos que en la mente lo tengas, pero recuerda, creer es recibir. Así que esta es la oportunidad para ti, amigo, amiga, de donde nos estés sintonizando, para que tú recibas al Señor. Y al recibir al Señor, dice ahí en Juan 1, 11 y 12, esto nos da la potestad o la autoridad entonces ahora de ser hechos hijos de Dios, donde somos engendrados precisamente por su vida divina. Muy bien, entonces ya tocamos en el versículo 34 este asunto de la sangre y el agua. Y fíjense, en el versículo 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. O sea, los que estaban al lado del Señor, a ellos sí se les quebraron los huesos, pero al Señor no. Entonces alguien podrá decir, bueno, pues fue alguna casualidad o algo así. Y no, todo estaba plenamente planeado y previsto por Dios. Y vamos a leer ahí en el versículo 36, hay dos notas sencillas en cuanto a estas cosas. Fíjense, dice la nota, fue indudablemente por la soberanía de Dios que estas cosas sucedieron de una manera tan significativa y maravillosa. Esto demuestra una vez más que la muerte del Señor no fue casual, sino que había sido planeada por Dios antes de la fundación del mundo. Esto nos lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, lo pueden leer. Pero fíjense, esto lo podemos ver que no fue algo, la muerte del Señor no fue algo casual. Esto fue planeado, dice el apóstol Pedro en su epístola, fue planeado por Dios antes de la fundación del mundo. Es algo maravilloso. Tal vez nuestra mente finita pues no alcanza, pero creemos en lo que dice la palabra. Así que en la soberanía del Señor todo fue preparado, todo fue planeado desde el nacimiento del Señor Jesús, aquí hasta el capítulo 19, que es su muerte, donde dice que sus huesos no iban a ser quebrados. Y en cuanto a hueso, tenemos otra nota que dice, estamos leyendo las notas de la Biblia, versión recobro. En la nota 2, en cuanto a hueso, dice, en las Escrituras, la primera vez que se menciona un hueso es en Génesis 2, 21 y 23. Ahí se le sacó una costilla a Adán para producir
y edificar a Eva como el complemento para Adán. Eva era un tipo de la iglesia, la cual es producida y edificada con la vida de resurrección del Señor que salió de él. Por lo tanto, el hueso es un símbolo, una figura de la vida de resurrección del Señor, la cual es inquebrantable. El costado del Señor fue traspasado, pero ninguno de sus huesos fue quebrado. Esto significa que aunque la vida física del Señor fue terminada, su vida de resurrección, que es la misma vida divina, no puede ser lastimada ni dañada por nada. Esta es la vida con la cual la iglesia es producida y edificada. También es la vida eterna, la cual recibimos al creer en Él. Alabamos al Señor por esta luz, por este énfasis que nos da en este aspecto de lo que representa aquí el hueso. Y ya se señaló el tipo de Adán y de Eva, como la primera vez que se menciona un hueso es acerca de la costilla de Adán. De ahí, de la costilla de Adán fue edificada Eva. Así que Adán y Eva tipifican a Cristo y la iglesia. La iglesia por eso es producida por la vida del Señor. Aquí lo hemos comentado algunas ocasiones, que la iglesia no es el resultado de una estrategia humana, de un plan humano, no. Cualquier religión, la que sea, sí ha sido inventada por el ser humano, por el hombre, pero la iglesia, hablando con mucha propiedad, conforme a la palabra, la iglesia es producida por la vida de resurrección del Señor. Y la iglesia también es edificada por la vida. No es edificada por, como ya dijimos, por tomar conceptos humanos como cualquier organización o cualquier negocio. Ese ha sido el gran error en la historia de los hijos del Señor, donde han querido o han metido a asuntos totalmente humanos que no tienen nada que ver con la vida del Señor para que haya un crecimiento. En un negocio, sabemos, hay principios financieros para que el negocio vaya adelante y crezca. Es un negocio, es algo del ser humano, pero la iglesia no es algo en ese aspecto que tiene que ver con lo humano. Por eso la iglesia solamente es producida y es edificada por la vida del Señor. Y esta vida del Señor, estamos hablando que es la vida de resurrección. Y aquí recordamos en la experiencia de Lázaro, cuando Lázaro ya murió, ya llevaba varios días muerto y llega el Señor, sus hermanas inmediatamente le empiezan a reclamar. Pero el Señor les dice: yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que el Señor es la realidad de esta vida, es la realidad de esta resurrección. Por eso, conforme a la revelación de la Biblia, la iglesia surge, así como Eva surgió de la costilla de Adán, la iglesia viene de la vida de Cristo. La iglesia se produce por medio de la vida del Señor y es edificada solamente por la vida del Señor entre los hermanos. Y cabe señalar también que la iglesia no es un lugar físico. La iglesia no es un edificio de cemento o de ladrillo o de madera. No, la iglesia es el grupo de personas que han o hemos creído en el Señor. En esta era, Dios no habita en un lugar físico. Dios habita en aquellos que lo han recibido, han creído en Él.
el grupo de personas viene a ser la iglesia. Esto también lo queremos enfatizar para que la palabra renueve nuestra mente y borre conceptos equivocados. Así que estamos muy contentos, ya estamos llegando a los últimos minutos del programa, pero estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por todo este tiempo, y vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Antes de hacer una oración y concluir, pues también queremos hacer público, compartirles a ustedes que estamos muy agradecidos aquí con Darío, que siempre nos apoya en la producción aquí del programa, y también agradecidos con Efraín, también, que es el director aquí de Tubox TV. Así que les agradecemos mucho a ellos también el apoyo que nos han dado a través de todo este tiempo. Y vamos a continuar, como ya decíamos, vamos a llegar al aspecto de la resurrección, un aspecto maravilloso también, donde estamos seguros que vamos a disfrutar conforme a la revelación de la palabra. Pero antes de concluir, si tú quieres, recuerda que Dios no crió robots, nos crió a su imagen y a su semejanza. También, como Él tiene una voluntad, tenemos una voluntad, y Él respeta la decisión de cada uno de nosotros. Así que creer en el Señor y recibirlo es un asunto de que tú quieras y le digas al Señor, que es finalmente quien nos conoce totalmente: Señor, sí, quiero que vengas a mi vida. Así que si tú quieres creer en el Señor, antes de concluir, vamos a hacer una oración sencilla. Toma estas palabras como siendo tuyas delante del Señor. Señor Jesús, te doy gracias esta noche por tu amor, Señor, para conmigo. Gracias por tu muerte. Fuiste a la cruz del Calvario para derramar tu sangre y pagar el precio que a mí me tocaba pagar. Señor, creo en ti y quiero creer de una manera apropiada. Quiero recibirte en esta hora. Quiero, Señor, que me perdones todos mis pecados y que vengas a mí como esta vida maravillosa. Quiero nacer de nuevo y ir adelante siendo uno contigo, Señor. Bendice mi vida y guárdame. Y te agradezco, Señor, que ahora, como he creído en ti, soy parte de tu iglesia. Te lo agradezco en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén, hemos llegado al final, les agradecemos mucho. Vamos a continuar el siguiente jueves en el mismo horario, de 8 de la noche a las 9 de la noche. Muchos saludos, que el Señor sea con ustedes y sigan disfrutando del Señor en su palabra. Hasta la próxima semana, que el Señor sea con ustedes. Gracias. So I